Hola, hola, buenas tardes, buenas noches, que el Señor les bendiga. Estamos felices en esta noche de poder estar conectados con cada uno de ustedes a través de este medio. Es una bendición de parte de Dios poder contar con este espacio a través de las redes sociales para poder compartir lo que Dios está poniendo en este tiempo en nuestro corazón, poder traer una palabra hasta su casa, allí donde se encuentra, a pesar de que estamos ya saliendo un poquito más con el tema de la pandemia y se está liberando un poco más las salidas, podemos todavía usar este medio para llegar hasta su casa y traer una palabra de parte de Dios. Hoy estamos agradecidos a Dios porque podemos, a pesar de las distancias, seguir ministrando a las personas, ministrando a la familia, podemos seguir a pesar de las distancias, podemos continuar trayendo mensaje de salvación y hoy que está tan a la vanguardia el uso del internet, es una bendición poder usar este medio para traer una palabra para tu vida y llegar hasta tu casa. Y gracias por permitirnos entrar, gracias por permitirnos llegar hasta tu lugar y compartir lo que Dios pone en nuestro corazón. Vamos a ir esperando unos segundos hasta que estén conectados aquellos hermanos y amigos, aún familiares que cada semana nos acompañan. Y vamos a tomar igual unos minutitos para poder orar y presentar este tiempo delante de Dios, pedirle al Señor que Él se haga una realidad en medio nuestro en estos minutos que vamos a compartir, que Dios te hable, que Dios ministre tu vida, que sacie tu necesidad, que ahí donde estás el Espíritu Santo llegue a lo profundo de tu corazón y pueda hablarte, pueda darte paz, gozo, aquello que estás necesitando. Dios pueda hacer un milagro sobre tu vida hoy. Así que vamos a orar, vamos a tomar estos minutos. Si tenés alguna necesidad, hay personas que nos ven en directo, hay personas que nos ven en diferido. Si tenés alguna necesidad, sería bueno que este momento la entregues en las manos del Señor y confiar de que Él va a obrar a favor de tu vida. Él está moviendo su mano a favor de sus hijos. Estamos recibiendo testimonios y damos gracias a Dios porque sabemos que Dios cumple sus promesas. Así que vamos a orar en este momento, vamos a entregar este tiempo en las manos del Señor. Padre, en el nombre de Jesús, en esta hora yo te doy gracias por poder estar a través de este medio trayendo tu palabra. Gracias, Señor, porque eres fiel y verdadero. Gracias, Dios mío, porque estás en este lugar y estás en cada hogar que abre sus puertas para recibir por este medio tu palabra. En el nombre de Jesús, Señor, yo te pido tu bendición para estos minutos, para este tiempo en donde voy a predicar tu palabra. Te ruego, Dios mío, que cada una de las personas, amigos, hermanos, familiares, Dios mío, que van a conectarse en estos minutos, reciban de tu mano, Señor, la bendición, la palabra y puedan ser edificados. Señor, en el nombre de Jesús, tomo la autoridad de Cristo y en esta hora me vuelvo en contra de todo espíritu contrario al tuyo que quiere interponerse en la transmisión de tu palabra y aquellas personas que están necesitando oírla. En el nombre poderoso de Jesús, ato todo espíritu de estupor, de distracción, todo espíritu que quiere, Dios mío, quitar del foco de la palabra a cada uno de mis hermanos. Yo te pido que sea amarrado, encadenado y llevado al abismo, Señor, para que tu palabra pueda fluir, tu palabra pueda ministrar y ella pueda dar el fruto por el cual fue enviada. Señor, pongo mi vida en tus manos y te ruego que me uses como una herramienta, Señor, en tus manos y pueda transmitir todo lo que está en tu corazón, todo lo que me has hablado, lo que has puesto en mi corazón, Señor, que yo pueda transmitirlo de manera clara, concisa y precisa para la edificación de la iglesia. En el nombre de Jesús te doy gracias, Señor, por estos minutos. Gracias porque con confianza podemos echar nuestras cargas, nuestras preocupaciones, nuestras necesidades en tus manos y saber, Señor, que obras, que traes respuesta, que tú eres, Dios mío, quien obra milagros para cada uno de nosotros. Te doy gracias una vez más y te bendigo, Señor, porque sé que hay libertad en el aire para que tu presencia fluya y tu palabra sea sembrada en tierra fértil. Declaro, Señor, que habrá multiplicación sobre esta palabra, que habrá resultados, Señor, que habrá fruto con esta palabra que voy a sembrar en este día. En el nombre de Jesús te doy gracias, Dios mío, amén y amén. Muy bien, quiero, no voy a hablar ya
de todo lo que hemos conversado hasta el día de hoy. Estamos con una serie que va a ser un poco más extensa de lo que yo esperaba. Sí, estuve la semana pasada, le decía al Señor que voy a seguir predicando. Pensaba que el domingo anterior yo iba a terminar de predicar este tema, pero Dios puso la carga en mi corazón para extenderlo y seguir hablando, no por hablar, sino que hablar más aspectos que tienen que ver con el tema de la mente como campo de batalla. Y no voy a volver a repetir, pero sí recordando hoy, mientras terminaba de preparar algunos detalles, y recordaba todo lo que he predicado durante estas últimas semanas acerca de la mente como campo de batalla, se me venía a la mente, o repasando, ¿sí?, este tema, me recordaba que al principio hablamos de tipos de mente, hablamos de cómo opera el enemigo y los espíritus que atan la mente, ¿sí? Hablé de cómo tener la mente de Cristo, ¿sí?, un poquito también en una de las transmisiones, y bueno, fui marcando algunas características también de lo que sucede cuando le damos lugar al enemigo en nuestra mente. Y entonces ustedes pueden después rever estos videos y ahí pueden repasar un poco. Pero hoy, en esta semana, yo luego de que prediqué el día miércoles, y hoy ya somos domingo 18, y luego de predicar el día miércoles decía, bueno, ¿qué más voy a hablar? Hay tanto para hablar sobre este tema, y me preguntaba qué más voy a hablar. Recibí el testimonio esta semana de una hermana que me dice, después del día miércoles, ¿sí?, antes de que llegue este domingo, me decía, menos mal que el miércoles la escuché porque Dios me ministró para no explotar el jueves. Y creo que el miércoles habíamos hablado de qué ves en el espejo, y el anterior domingo habíamos hablado también acerca de no puedo parar de quejarme, y esta hermana me decía, qué bien que me están haciendo estos mensajes porque son cosas que uno cree que son normales o que son de la vida diaria. Sin embargo, Dios me habla y me ayuda a superar estas circunstancias y no me permite así explotar como yo quisiera y manejarme como yo quisiera, sino que el Espíritu Santo trabaja en mi corazón y bueno, estoy viendo cambios en mi vida. Y esta semana, después del día miércoles, decía, bueno, ahora que voy a hablar, ¿no? Porque para mí es una responsabilidad pararme frente a este teléfono o sentarme frente a este teléfono y traer una palabra de parte de Dios. Y tenía resonando la palabra fortalezas. Y una de las transmisiones que yo hice, hablé muy poquito acerca de las fortalezas, pero todo el tiempo resonaba esta palabra y tenía bombardeadas en mi cabeza muchas ideas que tenía que acomodar. Y digo, bueno, vamos a hablar, entonces le decía al Señor, voy a hablar de la mente y sus fortalezas. ¿Pero qué de la mente y sus fortalezas? ¿Cómo lo manejo? ¿Cómo lo ordeno? ¿Qué transmito? ¿No? Y hoy quiero hacer como una especie de introducción al tema de la mente y sus fortalezas, porque es un tema muy extenso. Hay muchas fortalezas en nuestra mente y en la medida que yo vaya predicando las siguientes semanas van a ver que Dios va a ir abriendo el entendimiento para que podamos ser libres de estas fortalezas. Y otra vez, repasando un poco lo que la palabra dice, hemos visto que el Señor pagó un precio muy alto para nuestra libertad y dice la Biblia que hemos sido libres, que una vez que aceptamos a Cristo todas las cosas viejas pasaron y aquí somos hechos nuevos. Pero el que nace de nuevo es nuestro espíritu. Alguna oportunidad yo expliqué que somos espíritu, alma y cuerpo, y el que nace de nuevo es el espíritu. Entonces el alma no es la que nace de nuevo, sino que es la que tiene que ser transformada y renovada. Y es allí donde están los recuerdos, los pensamientos, ¿sí? Todo lo que hemos aprendido a lo largo de nuestra vida. Entonces es necesario renovarnos todos los días. Hay un texto en la palabra del Señor que habla sobre esto, lo vamos a leer en un ratito. A ver, Gálatas 5:1 dice, para libertad fue que Cristo nos hizo libres, por tanto firmes, es decir, permanentes, estad firmes y permanentes,
y no os sometáis otra vez al yugo de esclavitud. ¿Qué quiere decir esto? El Señor pagó un precio, nos dio la libertad, nos hizo nueva criatura, nuestro espíritu nació de nuevo, nuestra alma tiene que ser transformada, pero evidentemente tenemos nosotros que esforzarnos por estar firmes en esta salvación, firmes en los pensamientos que el Señor quiere que tengamos, porque por nuestras propias decisiones y pensamientos podemos llegar a retroceder, podemos volver a caer en esclavitud del pecado por nuestras propias decisiones. Entonces en Gálatas el apóstol Pablo dice, para libertad fue que Cristo nos hizo libres. Así que estén firmes, o sea, permanentes ahí, firmes, y no se sometan otra vez al yugo de esclavitud. ¿Entendemos esto? Quiere decir que podemos volver al yugo de esclavitud. No es que porque Cristo pagó el precio, me hizo nueva criatura, listo, ya está, borrón y cuenta nueva. Sí, el Señor hizo borrón y cuenta nueva, pero ahora yo tengo que esforzarme por estar firme, porque puedo volver a caer, como lo dice el apóstol Pablo en Gálatas, al yugo de esclavitud. Y no es eso lo que Dios ha planeado para nosotros. Por eso necesitamos esforzarnos para permanecer firme. Hay un texto en Juan, capítulo 8, vamos a leer algunos versículos de la Biblia hoy, otra vez, cada vez que hacemos este tipo de estudios, nos toca leer bastante la Biblia, así que si usted tiene Biblia, me puede acompañar en la lectura, si no lo puede ir anotando y luego leerlo en su casa, ¿sí? en un tiempo más extenso. Dice de la siguiente manera Juan 8, 31. Dijo Jesús entonces a los judíos que habían creído en él, si ustedes permanecen en mi palabra, seréis verdaderamente mis discípulos y conocerán la verdad y la verdad los hará libres. ¿Sí? Cuando nosotros permanecemos en la palabra, cuando permanecemos en la verdad, entonces podemos considerar que seremos libres, o sea, nos hará verdaderamente libres. Le respondieron entonces, linaje de Abraham somos y jamás hemos sido esclavos de nadie. ¿Cómo dices tú seréis libres? Es decir, los judíos se creían la gran cosa y por eso le contestaban de esta manera. ¿Cómo es posible que vamos a ser libres si nosotros somos herederos de la promesa? Entonces, ¿cómo dices tú seréis libre? Jesús respondió, de cierto os digo que todo aquel que hace pecado, esclavo es del pecado. Y el esclavo no queda en la casa para siempre. El hijo sí queda. El hijo sí queda para siempre. Versículo 36, así que si el hijo, ¿sí?, los liberta, o sea, si la palabra te trae libertad, seréis verdaderamente libres. Sé que sois descendientes de Abraham, pero procuráis matarme, porque mi palabra no haya cabida en ustedes. A causa del pecado, en estos fariseos, la palabra no tenía lugar en su mente. Acabamos de decir que por medio de la palabra somos libres, que en la medida que nos mantenemos firmes en la palabra podemos vivir una vida de libertad. Y Jesús le dice a los fariseos, la palabra no haya cabida en ustedes, no hay lugar, su mente tiene fortalezas, por lo tanto, no hay cómo, la palabra no tiene cómo entrar, cómo penetrar en su mente y en su corazón. Y desde que nos convertimos, nosotros hemos sido perdonados, hemos nacido una nueva vida, hemos recibido libertad, pero hay una lucha constante, hay una guerra constante. Esto lo repetí varias veces, ¿sí? Lo vuelvo a repetir. Hay una lucha constante en el mundo espiritual, ¿sí?, entre Satanás y sus demonios y Cristo y los ángeles. Están luchando constantemente por el gobierno de nuestras almas. Y esa lucha está dentro de nuestra mente, o sea, ataca nuestra mente el enemigo para que cedamos, ¿no es cierto? Y entonces en la medida que nosotros perdemos la firmeza y el estar ligados a Cristo, podemos llegar a caer una vez más en esclavitud, como lo leí al principio en el libro de Gálatas. Entonces, el Señor lo que quiere es que nos mantengamos firmes y que esas fortalezas que el enemigo ha levantado durante los años de nuestra vida donde no conocíamos a Cristo o en oportunidades donde le dimos lugar al enemigo en nuestra mente, esas fortalezas puedan ser destruidas, puedan ser derrumbadas. Y hablando de fortalezas, ¿sí?, que yo les decía
que el Señor me bombardeaba todo el tiempo con esta palabra, fortaleza, fortaleza, y yo decía, bueno, fortalezas en la mente, sí, ya hablé un poco de las fortalezas, pero Dios me motivaba a hablar más específicamente, ¿no? Hablando de fortaleza, busqué la definición, ¿sí? Y encontré por ahí que la fortaleza es una edificación militar construida para funcionar como defensa durante una guerra. Otra vez, edificación militar construida para funcionar como defensa durante una guerra. Las fortalezas, entonces, es una construcción donde no se puede penetrar, donde se supone que el enemigo no puede llegar. Entonces, con la mente, Satanás lo que procura es levantar fortalezas en nuestra mente, desde que nacimos, a través de palabras, a través de experiencias negativas, en fin, con tantas situaciones que nos ha tocado vivir en la vida. Lo que intenta el enemigo es levantar fortalezas que sean impenetrables, como para decir, estoy hablando de, en el mundo natural, una edificación militar construida que funciona como defensa en una guerra. Y en esta guerra espiritual lo que busca el enemigo es tomar, si es una edificación en el mundo natural, usándolo como ilustración, en nuestra mente lo que busca es tomar posición, busca tomar territorio, ¿sí?, de nuestra mente para desde allí gobernar, para desde allí tener su dominio y ejercer su control. Entonces, es una guerra constante, el Señor pelea por nosotros, pero nosotros tenemos que también tener la necesidad o la habilidad de luchar en contra de estos ataques y impedir que estas fortalezas se levanten, que el enemigo pueda anidar en nuestra mente, ¿sí? Una fortaleza, me anoté también, es cualquier pensamiento que se exalta sobre el conocimiento de Dios. Por tanto, le da al enemigo, al diablo, un lugar seguro desde donde puede influir nuestra vida mental. Entonces, tenemos que estar alerta, tenemos que estar despiertos, ¿sí? En el sentido espiritual, para percibir cuando los pensamientos no vienen de parte de Dios. En algún momento yo dije, bueno, uno tiene que discernir. La voluntad de Dios, dice la Biblia, es buena, agradable y perfecta. Y uno tiene que tener la capacidad de darse cuenta cuando un pensamiento no viene de Dios, porque el enemigo no te va a hablar a la mente en tercera persona, te va a hablar en primera persona. Entonces, todos los pensamientos que él quiera meter en tu mente para crear estas fortalezas desde donde gobernar tu vida, van a ser en primera persona. Yo no sirvo, yo no puedo, no me quieren, todo me va mal, no lo voy a lograr, esto ya lo había mencionado en alguna oportunidad. Entonces tenemos nosotros que ver este aspecto en nuestra vida, porque finalmente el enemigo si no va a tomar dominio al punto de, como decía en Gálatas, volvernos a llevar al yugo de esclavitud, ¿sí? Quiere decir, voy a volver a leer Gálatas, para libertad fue que Cristo nos hizo libres. Por tanto, permanezcan firmes y no os sometáis otra vez al yugo de esclavitud. Si el apóstol Pablo está aconsejando en este libro a los Gálatas a permanecer firme, la palabra de Dios es vigente para nosotros hoy, y el apóstol Pablo está diciendo permanezcan firmes, quiere decir que hay esa posibilidad de tambalear. ¿Y cuál es la posibilidad? Cuando en esta guerra que se libra en el mundo espiritual para tener el control de nuestra vida, le damos lugar al enemigo en nuestra mente, con pensamientos negativos, con pensamientos que no son de Dios, con pensamientos que nos alejan de Él. Debemos cuidar nuestros pensamientos porque de ellos salen las palabras. Debemos cuidar nuestras palabras porque de las palabras salen las acciones. Debemos cuidar las acciones porque de ellas salen los hábitos. Y cuidar nuestros hábitos porque de allí se forma nuestro carácter. Y si no cuidamos nuestro carácter, allí veremos en lo que se convertirá nuestro destino. Por lo tanto, fíjense que es un efecto dominó. Todo comienza con una idea en nuestra mente, algo que nadie ve, algo que nadie escucha, algo que está muy en nuestro interior, donde nadie puede llegar, pero se termina formando en nuestro futuro. Por lo tanto, si nosotros no
cuidamos nuestros pensamientos, nuestra vida puede ser una vida de desgracia, una vida de derrota, una vida que vivimos endemoniados todo el tiempo, o podemos vivir en victoria, y como dice en Gálatas el apóstol Pablo, para libertad fue que Cristo nos hizo libres. Parece una redundancia, pero es como fortalecer esta idea de que Cristo pagó el precio para que vivan libres, para que gocen de esa libertad. Entonces, si nosotros no logramos cuidar nuestros pensamientos, nuestra vida, ¿sí? Los años de nuestra vida van a ser tristes, van a ser amargados, van a ser en derrota, van a ser años que vamos a querer ni recordarlos, y entonces el enemigo va a lograr su objetivo. Pero si nosotros le damos lugar a Dios en nuestra mente, si yo hablé hace unas semanas atrás de tener la mente de Cristo, si nosotros logramos cultivar la mente de Cristo en nuestras vidas, entonces vamos a tener una vida de victoria, una vida de gozo, una vida bendecida por Dios. Y yo hace mucho tiempo atrás, cuando escuchaba a algunos pastores decir que, por ejemplo, el hecho de ser rico o sentirse rico no es una cuestión de billetes, sino que es una cuestión mental, yo no lo podía comprender, porque yo decía, sí, es fácil decirlo cuando nadas en billetes, pero ¿qué pasa si de verdad no tengo plata? ¿Y qué voy a decir que me siento rica, que me siento bien? Después de entender esto que estoy hablando hoy, dije, claro, no necesito tener una cuenta bancaria que desborda de plata para sentirme rica. Con saber quién es Dios y quién soy yo de Dios, eso me hace sentir rica. O sea, es un estado mental, no sé si soy clara en esto. A mí me costaba comprender esto, porque cuando escuchaba, es un estado mental, sentirse rico. Y yo me acuerdo de un pastor que siempre lo menciono, ¿sí? Un pastor muy conocido que decía era tan pobre, que lo único que tenía era plata. Y digo, claro, el lugar que yo le doy a los pensamientos en mi cabeza determina la clase de persona que soy, la clase de vida que llevo. Entonces, cuando, por ejemplo, hablamos de finanzas, uno puede sentirse rico con muy pocos billetes en su billetera o con muy poco dinero en su cuenta, y puede sentirse un miserable aún siendo rico. Entonces, la mente, fíjense cómo nos manipula la vida o nos lleva la vida a victoria o a derrota. Si todos mis pensamientos son negativos, entonces en mis finanzas, en mi salud, en mi vida familiar, en mi vida sentimental, todo va a ir mal, porque mi mente está estacionada en un lugar de negatividad. Pero si mis pensamientos son acordes a la palabra del Señor, entonces mi vida va a ser de victoria, de triunfo, y las palabras que salgan de mi boca y los hechos que yo haga, las acciones que yo tenga y los hábitos que se formen en mi vida y el carácter que yo tenga va a ser de bendición, de victoria, de palabras de ánimo para los que tengo alrededor. En fin, voy a ver resultados positivos. Por eso es importante darle lugar a Dios en nuestros pensamientos. Hay dos clases de fortaleza, ¿sí? Y esto lo venía mencionando un poco, no específicamente, pero lo hablé recién. Y está la fortaleza que puede generar Dios en nuestra mente a través de Cristo, ¿sí? Cristo es el único que pagó un precio, Cristo es el camino, la verdad y la vida, Cristo es el único que nos lleva al cielo, el que nos acerca al Padre. A través de Cristo nosotros recibimos salvación. Dice la Biblia que no hay otro nombre bajo el cielo dado a los hombres en quien podamos ser salvos. Y ese nombre es el nombre de Jesús. ¿Por qué se armó la guerra cuando nació Jesús? Tantos niños que nacieron en la historia de la humanidad, que fueron poderosos, que fueron conquistadores, ¿sí? Que fueron a guerras y todo eso, pero ninguno de ellos alborotó el infierno como lo hizo Jesús. Porque el nombre de Jesús es aquel que nos da libertad y aquel que nos da salvación. Así que la fortaleza que Él puede levantar en nuestra vida puede ser fortaleza de bendición. Entonces, y de buenos pensamientos, ¿no? De pensamientos de bien y no de mal, como dice la palabra. Entonces, si nosotros entendemos esto, vamos a saber elegir los pensamientos. Recuerden que nosotros gobernamos nuestra mente, es mi mente, no es la mente del vecino. Entonces, hay dos
tipos de fortaleza. La fortaleza que Dios puede establecer en nuestra mente, ¿sí? A través de la palabra, a través de conocerlo. Y como dije, Jesucristo es el que pagó y no hay otra forma de acercarnos al Padre, no hay otra forma de tener salvación. Arrepintiéndonos de nuestros pecados y aceptando a Jesús como Señor y Salvador, sabemos que tenemos el boleto para la vida eterna. Entonces, ¿le damos lugar al Señor en nuestra vida o le damos lugar a Satanás y los demonios? Y este es el segundo tipo de fortalezas que se creen. Tenemos que diferenciar estas dos siempre, porque el enemigo va a venir, dice la Biblia que él es padre de mentira, así que él va a venir con ideas engañosas a nuestra mente, y esto lo vemos muy claro en la tentación con Adán y Eva, ¿sí? Cuando la serpiente se acercó a Eva con una media verdad y la atacó de esa manera, haciéndole creer que Dios no era tan bueno y por eso no les permitía comer de aquel fruto. Lo vemos en la tentación de Jesús, ¿sí? Cuando Jesús en ayuno en el desierto 40 días, el enemigo se le acerca y le dice, ¿acaso no eres el Hijo de Dios? Convertí estas piedras en pan y entonces se te pasa el hambre. Y entonces vemos los pensamientos engañosos, ¿sí? Que trae el enemigo a través de la palabra. Vemos que el diablo lo que quiere es engañarnos y mentirnos y envolvernos en pensamientos que no son reales, que son mentiras, para que nosotros caigamos otra vez en el yugo de esclavitud. Y dice en Romanos, este texto me encanta, Romanos capítulo 7, ¿sí? Versículo 23, dice Romanos 7, 23. Pero hay otro poder dentro de mí que está en guerra con mi mente. Ese poder me esclaviza al pecado que todavía está dentro de mí. Soy un pobre desgraciado. ¿Quién me libertará de esta vida dominada por el pecado y la muerte? Gracias a Dios, la respuesta está en Jesucristo nuestro Señor. Así que ya ven, en mi mente, de verdad, quiero obedecer la ley de Dios, pero a causa de mi naturaleza pecaminosa, soy esclavo del pecado. El apóstol Pablo habla mucho de este tema, ¿no? Y en este texto justamente está hablando de la guerra que ocurre en la mente. ¿Por qué? Porque el alma tiene hábitos, tiene costumbres, tiene aprendizajes, viene con recuerdos y con todos estos pensamientos negativos que hacen que pase esta guerra. Dice, pero hay otro poder dentro de mí que está en guerra con mi mente. Ese poder me esclaviza al pecado que todavía está dentro de mí. Lo que quiere decir Pablo es que hay hábitos que él tiene que cambiar porque lo llevan a pecar constantemente. El bien que quiero hacer no lo hago, sigo pecando. ¿Por qué? Porque hay hábitos, porque hay pensamientos que debo desarraigar de mi mente, porque hay conocimiento que tengo que sacar de mi mente y dar lugar al conocimiento de la palabra del Señor. Por eso hay dos tipos de fortalezas que se pueden generar en nuestra mente. Si le damos lugar a Dios, su Espíritu Santo va a generar fortalezas para que los ataques del enemigo no lleguen, pero si le damos lugar a los pensamientos negativos que el enemigo trae a nuestra mente, entonces va a haber fortalezas del mundo de las tinieblas en nuestra mente que van a terminar llevándonos a cometer el mismo pecado del cual nos arrepentimos hace una semana, hace un año, hace 10 años, hace 20 años, y entonces volvemos a caer en lo mismo porque le damos lugar en la mente al enemigo y este nos lleva otra vez a caer en el yugo de esclavitud. Ahora, ¿cuándo es que se forman estas fortalezas? Las fortalezas negativas, ¿sí? Que es la que estamos hablando en este tiempo. ¿Cuándo se forman estas fortalezas? Primero, cuando no leemos la palabra de Dios. La Biblia es el manual de fabricante. La Biblia es el instructivo que el Señor nos dejó para saber cómo manejarnos en esta tierra, en esta vida, cómo hacer para agradar al Padre. Si nosotros no conocemos, dice Salmo 119, 105, lámpara es a mis pies tu palabra y lumbrera a mi camino. Estamos en un mundo hastiado de pecado, hastiado de cosas que no agradan al Señor. Y si nosotros no conocemos su palabra, ¿sí? Si nosotros, y no digo conocer de manera teórica, porque es lindo, ¿sí? Aprender de manera teórica la Biblia,
poder ahondar en la historia y en todos los sucesos bíblicos, es muy interesante, pero la Biblia no tiene el fin de ser un libro de historia, ni un libro de moral o un libro teórico. La Biblia es la revelación de Dios mismo, ¿sí? Es la palabra, el verbo de Dios. La Biblia tiene vida, ¿sí? La palabra de Dios tiene vida. Por eso dice el texto, lámpara es a mis pies tu palabra. ¿Y cuándo surgen las fortalezas mentales? ¿Cuándo es que el enemigo puede crear fortalezas en nosotros? Cuando no conocemos la palabra de Dios. Si ustedes ven en la tentación que Jesús tuvo que pasar en el desierto cuando estuvo ayunando 40 días, Jesús conocía la palabra. Por eso cuando las ideas negativas vinieron a su mente o cuando la tentación llegó a su mente, Jesús contestó con la palabra. Él dijo, escrito está. Entonces, si nosotros no conocemos la palabra del Señor, difícilmente podamos vencer estas fortalezas, podamos destruir estas fortalezas. Dios dejó su palabra y hoy está al alcance de todos, porque en un celular uno puede tener la Biblia, hasta te la lee el celular, si tenés problemas de vista o no tenés ganas de leer, el celular la lee para vos. Entonces, la Biblia, la palabra del Señor, es la que nos lleva a conocerlo, es la que nos lleva a ver su voluntad, es la que nos muestra el camino que tenemos que seguir. Hay gente que no le gusta leer la Biblia, bueno, a mí me fascina. Hay gente que dice, no, lo que pasa es que vosotros, y bueno, hoy hay versiones diferentes de la Biblia para poder leer, hay versiones que son más actualizadas, ¿sí? Donde uno tiene un lenguaje más actual o más sencillo, versiones donde uno puede leer la Biblia y conocer a Cristo, conocer al Padre, conocer al Espíritu Santo. Cuando nosotros le damos lugar a la palabra del Señor, la palabra es la que ilumina nuestro camino, es la que nos ayuda para tomar decisiones correctas en nuestra vida. La palabra es la que nos guía para ser buenas personas, buenos cristianos, buenos padres, buenos hijos. La palabra es la que nos guía para el desarrollo espectacular de nuestra vida, para tener una vida de victoria, ¿no? Si nosotros no tenemos tiempo para la palabra, entonces es mentira que queremos conocer a Dios, es mentira que queremos nosotros saber qué es lo que Él quiere para nuestra vida. La otra vez yo daba un ejemplo y no me acuerdo los detalles específicamente, pero como hijos de Dios nosotros tenemos que tener esa necesidad de leer, de conocer, de escudriñar la palabra, no como un conocimiento teórico, sino como vida práctica, que cuando leas la palabra, Cristo se revele a tu vida, el amor de Dios, ¿sí? Se revele a tu vida. No sirve de nada leer y llenarse de teoría, si no voy a poder practicar los principios de la palabra, ¿sí? No nos sirve de mucho pasar tiempo leyendo si no voy a poder ejercer lo que ella dice. Dios quiere hablarnos todos los días y dice la misma Biblia que ella es eficaz y más cortante de dos filos. Cuando uno dispone su corazón para acercarse a Dios a través de la lectura y el conocimiento de la palabra, les puedo asegurar que la palabra cobra vida, que la palabra no sé, las letras empiezan a saltar, digo yo, porque no tengo una forma de explicarlo. Las letras de la Biblia empiezan a saltar, pareciera, y entonces sentís que es Dios mismo que está hablando a tu vida. Y ya no es un manual teórico, ya no es un libro de religión, sino que pasa a ser una palabra viva, una palabra de parte del Dios, Rey de Reyes, Señor de Señores, de aquel que todo lo creó, y de aquel que todo lo controla. Así que es importante poder darle lugar a la palabra, porque de esa manera evitamos que haya fortalezas en nuestra mente, que el enemigo venga a traer ideas negativas, ¿sí? Que el enemigo venga a hacer nido en nuestra mente con pensamientos que luego se van a formar en palabras, en hechos, hábitos, carácter y vida. Entonces necesitamos nosotros estar empapados de la revelación de la palabra del Señor. En segundo lugar, nosotros vemos que se forman fortalezas en nuestra mente cuando no renovamos nuestra mente. Es decir, es como no limpiarnos, ¿cierto? La casa. Uno dice, bueno, un día no limpio, otro día no limpio, otro cuando nos dimos cuenta, la mugre nos tapó y entonces decimos, ¿y ahora por dónde empiezo?
Y como mujeres, las que somos mujeres nos volvemos locas, porque es muy ahora, ¿cómo hago para arreglar todo este desorden? Bueno, cuando nosotros no renovamos nuestra mente, y hay un texto que yo quiero leerles, cuando no renovamos nuestra mente, el enemigo empieza a bombardearnos y esas bombas que nos tira, esos dardos que nos tiran, producen estas fortalezas. Dice en Colosenses 3:10, no mintáis los unos a los otros, habiéndoos despojado del viejo hombre con sus hechos, y revestíos del nuevo, el cual, conforme a la imagen del que lo creó, se va renovando hasta el conocimiento pleno. Y esta última frase dice, revestíos del nuevo hombre, ¿no? El cual, conforme a la imagen del que lo creó, se va renovando hasta el conocimiento pleno. Entonces, ¿qué quiere decir esto? Renovarse, ¿no? Es la idea de todos los días esforzarme por cumplir con la palabra del Señor. Es la idea de que si era una mentirosa, por ejemplo, y Dios me perdonó y Dios hizo borrón y cuenta nueva y entonces ahora tengo una nueva vida en Cristo, pero tengo ese hábito, tengo que esforzarme por renovar mi mente. Dijimos que tenemos que buscar leer su palabra, conocer su palabra, escudriñar su palabra. Entonces, en la medida que yo conozco su palabra, ella me guía para cambiar este hábito, ¿sí? Pero de mi parte tiene que haber la voluntad y la decisión para que el renuevo de mi mente pueda suceder, ¿sí? Un ejemplo muy claro que casi siempre se usa es el de las dietas, ¿no? Cuando las mujeres decimos, bueno, el lunes empiezo dieta. Y el lunes resulta que empezaste a la mañana súper bien, pero ya al mediodía te agarró un poco más de hambre y bueno, me comí un pedacito de pan. Y entonces a la tarde ya el cuerpo te pedía azúcar y te comiste un chocolate. Y cuando te diste cuenta, el martes tenés que volver a empezar la dieta. Entonces es una cuestión de cambio de hábitos, de cambio de costumbres. Dios nos dejó su palabra, nos dejó el Espíritu Santo, pagó el precio a través de Cristo, pero nuestra alma que está acostumbrada a, como leía antes en el texto de Romanos, creo que era, que el apóstol Pablo dice que el mal que no quiero hacer, ese siempre estoy haciendo. Entonces nuestra alma tiene que ser renovada, nuestra mente tiene que ser renovada. Y como dice acá, conforme a la imagen del que lo creó, se va renovando. Quiere decir que a cada día que pasa me esfuerzo y practico parecerme más a Cristo. Y entonces, como decía, como la dieta, bueno, uno hace la dieta y la deja al segundo día, al tercer día, y a veces somos un desastre haciendo dieta las mujeres, ¿no? Queremos estar en forma, acá en Argentina, que ya llega el verano, y resulta que cuando llegó el verano pasó todo el invierno y toda la primavera, y la dieta empezó y terminó, y todos los domingos nos despedimos, ¿no? De las cosas ricas porque el lunes empiezo dieta, y eso es una mentira. Pero bueno, nos engañamos para consolarnos. El punto es que como es Cristo, queremos parecernos a Él. Entonces a diario nos esforzamos para ser como aquel que nos creó. Dice, conforme a la imagen del que lo creó, se va renovando. Vamos dejando el viejo hombre, vamos dejando las viejas costumbres, vamos dejando todo aquello que no es de Dios y nos vamos transformando, nos vamos regenerando, nos vamos renovando, ¿sí? Nuestra mente. Yo esto lo experimenté hace muchos años, ¿sí? Esto es algo de todos los días, pero hay algo que a mí me pegó muy fuerte hace muchos años. Tenía la costumbre de pensar por el otro, ¿no? Si alguien me miraba medio torcido, yo ya pensaba y decía, bueno, seguro que está pensando mal de mí, le caí mal o no me quiere tanto. Y entonces tenía yo no sé si es una capacidad o mala costumbre, pero tenía esa forma de ser, de pensar por el otro. Y cuando uno hace eso, termina dañándose, porque yo digo, es el famoso trabalengua de pensé que pensó. Y entonces uno da por sentado pensamientos ajenos, que ni siquiera los escuchaste, porque la persona ni lo dijo, quizás miró mal porque le entró una basurita en el ojo, y uno ya está pensando que te miró mal porque no te aguanta, o porque te quiere criticar, o porque, no sé, cualquier cosa que se puede imaginar uno. Y entonces
le damos lugar a esos pensamientos y el enemigo empieza a trabajar y cuando nos dimos cuenta, la otra persona no dijo nada, pero nosotros ya estamos hasta peleando con esa persona por cómo nos miró. Y hace muchos años entendí que eso lo único que provocaba era gastritis. Y dije, no, basta, yo no pienso más por nadie. Si me dicen las cosas, yo las escucho, me las dijeron. Pero si no me las dicen, no voy a estar pensando por el otro para provocar gastritis y después tener que tomar una pila de pastillas por la acidez, por el malestar estomacal y todo lo que produce los nervios de pensar por el otro. Entonces, se dan cuenta que no es solamente una cuestión espiritual, afecta a nuestro cuerpo. O sea, si nosotros le damos lugar a Dios y si nosotros decidimos de nuestra parte parecernos más a Cristo, entonces todo eso va a ir cambiando nuestra mente. Y ya no vamos a tener una mente pensando todo el tiempo en pecado, pensando todo el tiempo mal del otro, pensando por el otro, sino que vamos a tener una mente que a diario va a ir pareciéndose cada vez más a Cristo. Necesitamos nosotros renovar nuestra mente, conocer la verdad, conocer su voluntad. Y otro aspecto más de que cuando se forman las fortalezas es cuando no estamos llenos de su Espíritu Santo, porque no conocemos su poder y la fuerza que el Espíritu Santo tiene. Cuando nosotros aceptamos a Cristo como Señor y Salvador de nuestra vida, yo siempre lo digo, Padre, Hijo y Espíritu Santo vienen a morar a nuestra vida, pero necesitamos a diario ser llenos de su Espíritu Santo. Necesitamos buscarlo, necesitamos conocerlo, necesitamos que se revele a nuestras vidas. Hace unos meses atrás yo hablaba una serie de mensajes donde hablaba de los resultados, ¿sí?, de tener un encuentro con el Espíritu Santo. Y es importante que a diario tengamos un encuentro con el Espíritu Santo. No es un encuentro emocional donde lloro, no, tiene que ver ni con lágrimas, ni con emociones, tiene que ver con saber que Dios está ahí, que su Espíritu Santo está llenando mi vida y me está transformando. Claro que las emociones Dios las puso para que nos podamos expresar, pero llorar o no llorar, reír o no reír, gritar o no gritar, no determina que yo me haya encontrado con el Espíritu Santo. El Espíritu Santo lo encuentro en la intimidad de mi habitación, del espacio que yo escogí en casa para poder hablar con Él y escuchar su voz y saber que es Él el que me está hablando. Y el Espíritu Santo se manifiesta en mi vida con poder para ser testigos. Nosotros leemos en Hechos capítulo 1 versículo 8 que Jesús dijo y recibirán poder cuando haya venido sobre ustedes el Espíritu Santo y como consecuencia me seréis testigos. Entonces necesitamos tener encuentros con el Espíritu de Dios para llenarnos de ese poder que nos convertirá en testigos. Cuando yo conozco a Dios, cuando recibí la salvación y recibí liberación y Dios se manifiesta en mi vida, el resultado inmediato es que me convierto en testigo. Si yo no testifico de quién es Dios, entonces es muy dudosa mi conversión, porque es como que alguien venga y te regale $1.000.000, ¿cierto? ¿Qué vas a hacer? ¿Lo vas a festejar? Quizás uno dice, bueno, por precaución no lo voy a contar para que no vengan los ladrones. Sin embargo, acá estamos hablando de algo que es mayor a $1.000.000. Estamos hablando de la salvación del alma, de la sanidad del alma. Estamos hablando de la restauración de nuestra vida, de un cambio que el Señor produjo en mí. Y entonces ese cambio me lleva a mí a testificar, a hablar de Cristo a otros. Por eso cuando nosotros nos convertimos y Dios toca nuestra vida y el Espíritu Santo llega con su poder a nuestro corazón, nos convertimos en testigos. Y nadie puede callarnos y queremos hablar por todos lados de lo que Dios hizo en mi vida. Y saben, a veces es triste, pero como dice la palabra, quien más se le perdona, más agradece. Entonces vemos que hay personas por ahí que salen de vicios o salen o recuperan su hogar totalmente destruido o se sanan de una enfermedad terminal. Y a veces esas personas son para testificar una luz, ¿no es cierto? Y de repente uno que estuvo toda la vida en la iglesia y que llevó una vida tranquila, cuando te das cuenta que Jesús pagó un precio tan alto para darte la vida eterna, decís, bueno, gracias, y seguí tu vida. Y eso no es lo que Dios quiere. Quiere que cada uno de nosotros nos podamos convertir en testigos. Dice la palabra, y recibiréis poder y me seréis testigos.
¿sí? Cuando venga sobre ustedes el Espíritu Santo y me seréis testigos. Cuando el Espíritu Santo no se revela a nuestra vida, el diablo tiene una posibilidad de venir a tu vida y crear fortalezas. Porque el Espíritu Santo es, al margen de ser la tercera persona de la Trinidad, el Espíritu Santo es el amigo, el ayudador, el consolador, aquel que te levanta, aquel que sana tu corazón, aquel que te consuela, aquel que está en los momentos difíciles, aquel que te alarma y te muestra cuando lo que estás por hacer o lo que estás pensando no viene de Dios. Es como el alerta, ¿no es cierto? Es ese que está ahí para ayudarte. Justamente el paracletos es lo que significa eso, el ayudador, ¿sí? Es como el bastón que tenemos para poder avanzar en esta vida cristiana, en esta cuesta arriba, que a veces parece que no lo vamos a lograr, pero el Espíritu Santo está para eso, para ayudarnos, para mostrarnos su poder, para demostrarnos el poder del Padre, para revelarnos a Cristo, para revelarnos al Padre, para que podamos conocer más a Dios. Entonces necesitamos a diario tener encuentros con el Espíritu Santo. La palabra, la renovación de nuestra mente y los encuentros con el Espíritu Santo van a hacer que no haya lugar, ¿sí? Van a ser como la fortaleza de Dios para que no haya huecos por donde el enemigo pueda bombardear nuestra mente. O sea, van a venir pensamientos negativos, pero con la ayuda del Espíritu Santo voy a tener la luz para darme cuenta que este pensamiento no es de Dios y voy a poder rechazarlo, voy a poder sobreponerme, voy a poder darle lugar a su Espíritu para que traiga los pensamientos correctos. Por eso es necesario tener un encuentro con el Señor todos los días. Miren, a veces por las cuestiones de tener hijos, de tener la casa, de hacer tantas cosas a la vez, uno dice, ay, no llego, ay, no voy a poder. No. Uno tiene que tener la capacidad de apartar ese tiempo y decirle, Señor, quiero escuchar tu voz. Quiero que me hables, quiero que me animes, quiero que me consueles, quiero que me des fortaleza, quiero que te reveles a mi vida, quiero conocerte, quiero saber cuáles son tus pensamientos, quiero saber cuáles son tus planes para yo poder llevarlos adelante este día, esta semana, con mis hijos, con mi casa, con mi trabajo, con mis estudios, con lo que hago. Quiero que te reveles a mi vida para parecerme más a Cristo. Hablábamos de renovar la mente, es parecernos más a Cristo. Y la única manera en que lo vamos a lograr es dando lugar al Espíritu Santo para que haga esa fortaleza, ¿sí? Para que alrededor de nuestra mente no haya espacio por donde el enemigo pueda penetrar para hacernos volver al yugo de esclavitud. Recuerde, las ideas es por donde empieza todo, la mente es por donde empieza todo, ¿sí? Y si le doy lugar a un pensamiento, entonces a la larga voy a terminar cayendo una vez más en el yugo de esclavitud del pecado, de la angustia, de la tristeza, del enojo, bueno, una fila larga, ¿no? De una lista larga de cosas por nombrar. ¿Cómo vencemos estas fortalezas que se han creado a lo largo de los años en nuestra mente? ¿Sí? Porque las fortalezas, yo digo, ¿cuándo se forman? Y ahí lo acabo de mencionar ya. Pero ¿cómo hacemos para vencer estas fortalezas que se han creado en nuestra mente? Porque hay fortalezas chiquitas, podemos decir, ideas que han llegado hace poco a nuestra mente y uno, bueno, dice, esto es más fácil porque lo tengo desde hace muy poco tiempo, esta idea en la cabeza y bueno, me puedo sacar esto de encima mucho más rápido. Pero hay fortalezas que tienen años en nuestra mente. Y justamente tienen que ver con herencias, ¿no? Porque uno se acostumbró a ver a sus padres, a sus abuelos, en determinada forma de vida, y entonces uno dice, bueno, esta es la forma normal, así tengo que hacerlo, así voy a vivir. Y de pronto si tenía una abuela quejosa, una mamá quejosa, y entonces la hija es quejosa, y así somos, y venimos con esa herencia. Entonces hay fortalezas en nuestra vida que tienen que ser derribadas. Y obviamente que yo hoy no voy a terminar con este tema, dije que voy a extenderme un poco porque quiero hablar luego de cada una de las fortalezas, si el Señor lo permite, pero en las semanas que vienen, ¿sí? Pero para ir adelantando un poco cómo vencer estas fortalezas, en primer lugar necesitamos identificarlas.
Y para esto hay que autoexaminarnos y hacernos dos preguntas. ¿Dónde estoy? ¿Cómo estoy viviendo? No en lo físico, no en lo material, porque cada uno tiene su casa y vive como mejor puede. Pero ¿dónde está mi mente? ¿Cómo estoy viviendo con mi mente? ¿Cómo convivo con mis pensamientos? ¿Qué estoy pensando todo el tiempo? Uno tiene que tener la capacidad de identificar esas fortalezas, esas ideas que durante los años que han pasado han hecho edificios para resistir al Espíritu Santo, para resistir la palabra, para resistir lo que Dios ha querido hacer con tu vida, para resistir la voluntad y el propósito de Dios en tu alma, ¿sí? Tenemos que poder abrir los ojos e identificar, quizás hoy no puedas ponerle nombre y apellido, digo, de pronto no te des cuenta que es rechazo, o que es falta de perdón, o que es, yo no sé, pecados sexuales, lo que sea. Quizás hoy no lo puedas identificar de esa manera, pero autoexaminándote digas, estas son mis fortalezas, alguna situación, algo que comenzó con una idea pequeña, por una palabra que te dijeron, y comenzó a edificar en tu mente cosas que no venían de parte de Dios, y hoy son como edificios que, por ejemplo, en el caso de una persona que es abusada sexualmente y es tímida y le echa la culpa a ese abuso por su carácter tímido, ¿no? No está mal ser tímido, pero es un ejemplo. Y entonces personas que sufrieron algún trauma en su infancia, la pérdida de un ser querido, algún accidente, ¿sí? Alguna cuestión en la familia que hizo que quedes marcado y que generó un edificio en tu mente y que hoy se te bloquee la posibilidad de ser libre, ¿no? Y tenés esa fortaleza y Dios quiere entrar en tu mente para traer pensamientos de bien y esa idea siempre está ahí y te llena de miedo poder derribar ese edificio porque no sabes lo que va a venir. Y déjame decirte que las fortalezas te dejan estático, no te permiten avanzar, no te permiten ver cumplido el propósito de Dios en tu vida. Por eso voy a tomarme el tiempo de hablar de ellas, pero que puedas identificar qué aspectos, qué áreas, qué ideas en tu vida, qué palabras en tu vida generaron fortaleza, generaron edificios que bloquearon tu mente al punto de hoy no poder dejarlas por miedo a cómo será del otro lado. Es como haber estado viviendo toda la vida en un castillo fortificado y nunca haber salido de él, y entonces al no saber lo que hay afuera tengo miedo de dejar estas ideas, porque esto me lo enseñaron así mis abuelos, mis tatarabuelos, mis papás, y así tiene que ser porque no hay otra forma. Esto sucede mucho cuando las personas se convierten a Cristo y vienen de religiones del tatarabuelo, ¿no es cierto? ¿Cómo va a dejar la religión familiar? ¿Cómo se va a salir de lo que todos creíamos? Entonces es importante poder detectar, identificar cuáles son las fortalezas que tengo en mi mente. Segundo, es bueno poder renunciar, o es importante renunciar y arrepentirnos si son pecados, ¿sí? Que uno lo tiene como hábito y dice, esto ya no lo puedo cambiar porque es parte de mi vida, o sea, no sé hacer otra cosa. Y entonces uno sabe que está desagradando a Dios, pero uno dice, no, esto lo tengo incorporado de toda la vida, ¿cómo lo dejo? ¿Cómo lo cambio? ¿No es cierto? Yo que vengo de raíces europeas, decimos, bueno, tenemos el carácter feo y somos así porque tenemos el carácter repodrido y no nos van a cambiar. Y entonces, tener mal carácter no es algo que a Dios le agrada. Y entonces yo puedo decir, no, pero mis abuelos y mis tatarabuelos y mis recontra tatarabuelos tenían mal carácter y yo tengo que tener mal carácter porque soy de esa ascendencia. Y eso no es de Dios. Entonces, poder renunciar y pedir perdón a Dios, arrepentirnos, estoy dando como ejemplo, puede ser otra cuestión, puede ser otro tipo de pecado, puede ser otro tipo de fortaleza, cuestiones que vos sabés que a Dios no le agradan, pero como estás acostumbrado a vivir en eso, puede ser un vicio, puede ser cualquier situación que se te ocurre y que decís que sabés que el Espíritu Santo hoy te está diciendo esto a Dios no le agrada.
esto Dios quiere que lo saques de tu mente, quiere que lo destruyas en tu mente, es necesario que renuncies y que le pidas perdón a Dios por haber tenido tanto tiempo esa fortaleza como un ídolo, ¿no? Diciendo, nosotros somos así y así vamos a morir. Y sabe que a veces nos llenamos de orgullo, porque somos así y así vamos a morir. Sin embargo, Dios quiere transformar eso. Y el miedo a ver qué hay del otro lado, a jugártela por Dios, hace que te abraces y te agarres fuerte de esa fortaleza y no puedas avanzar. Entonces es necesario renunciar y arrepentirse y renovar nuestra mente. Por consiguiente, hermanos, dice Romanos capítulo 12, les ruego por las misericordias de Dios que presentéis vuestro cuerpo como sacrificio vivo y santo, aceptable a Dios, que es vuestro culto racional. O sea, que entendamos nosotros que debemos rendirnos a Dios y no os adaptéis a este mundo, sino transformaos mediante la renovación de vuestra mente para que verifiquéis cuál es la voluntad de Dios, lo que es bueno, aceptable y perfecto. Y 1 Corintios 2:16 dice, porque ¿quién ha conocido la mente del Señor para que le instruya? Mas nosotros tenemos la mente de Cristo. Necesitamos nosotros cambiar, derrumbar, renunciar a esta fortaleza, porque si no lo hacemos, entonces el enemigo va a tener cierto poder en nuestra vida, si vamos a ser un blanco fácil para los dardos del enemigo. Por eso es necesario reconocerlas y renunciar a ellas, arrepentirnos si son pecados y darle lugar a Dios para que Él obre en nuestra mente, en nuestra alma, que Él nos sane, que nos restaure y que cada día podamos parecernos más a Cristo. Voy a hacer una oración en este momento y quizás mientras yo hablaba, ustedes pudieron reflexionar en estos últimos minutos acerca de fortalezas. Claro que vamos a seguir hablando de este tema y de cada una de las fortalezas que atacan nuestra mente, que quizás no lo haga de forma exhaustiva, pero podamos hablar un poco de las fortalezas, ¿sí? La incredulidad, el temor, rebelión, hay algunas fortalezas que se pueden generar en nuestra mente, pero quizás en estos últimos minutos pudiste pensar en situaciones que hicieron fortalezas en tu vida, hicieron edificios en tu vida de los cuales vos no podés salir, ¿sí? Y hoy digas, me encuentro entre estas cuatro paredes, no paredes de la casa, sino en tu mente, me encuentro en este edificio donde estoy esclava, donde no puedo disfrutar la vida plena, la vida en abundancia. Y tal vez sean herencias o tal vez sean pecados que vos mismo cometiste o situaciones que viviste por tus decisiones, por tus propias decisiones. Hoy Dios quiere romper esas fortalezas, comenzar a trabajar en ese terreno, limpiándolo, ¿sí? Sacando todo lo que no es de Él, para que su Espíritu Santo pueda morar allí, pueda hacer morada en tu vida, pueda edificar la fortaleza de Dios, ¿sí? Y pueda ejercer el dominio como Dios que es de nuestras vidas. Vamos a orar ahí donde estás, cerrá tus ojos para no distraerte, vamos a orar a Dios. Si identificaste alguna fortaleza, aunque no importa el nombre que tenga, no importa cómo se llame, si la identificaste y podés presentarla delante de Dios y decir, Señor, quiero que esta fortaleza sea derrumbada, quiero que este recuerdo que me consume todos los días, que no puedo dejar de lado, sea derrumbado, sea borrado de mi mente porque genera pensamientos negativos, porque este recuerdo genera pensamientos que no te agradan, porque este recuerdo me lleva a pecar siempre en el mismo pecado, porque este recuerdo me lleva a alejarme, ¿sí? de tu trono. En este momento esa fortaleza va a ser derribada, así que vamos a orar en este momento. Mencionáselo a Dios con tus palabras, lo que viene a tu mente con respecto a esa fortaleza, confesáselo a Dios, háblalo con Él en este momento y que Él pueda comenzar a trabajar por medio de su Espíritu Santo, que el Señor pueda comenzar a derrumbar esas fortalezas, que el Señor por medio del Espíritu Santo pueda sacar de tu mente aquello que no es de Dios, aquello que te ha tenido esclavo
y que cada día quiere volver a llevarte al yugo de esclavitud, de pecado. Vamos a orar. Padre, en el nombre de Jesús, en esta hora, estamos delante de tu presencia, reconociéndote como Señor de nuestras vidas. Tu palabra, Dios mío, es fiel, es verdadera, tu palabra nos desafía, tu palabra nos muestra nuestra condición, tu palabra nos exhorta para que nos parezcamos más a Cristo. En esta hora, dígale, yo renuncio en esta hora a toda fortaleza que se ha levantado en mi mente desde la infancia, desde los primeros años de mi vida, por palabras, y ahí usted mencione esa fortaleza que sabe que el enemigo ha levantado desde sus primeros años, o quizás una fortaleza que el enemigo ha levantado por decisiones que has tomado a lo largo de tu vida, que te llevaron a estar preso y esclavo de ideas que no provenían de parte de Dios. Y diga, yo renuncio a ellas, yo renuncio a toda fortaleza que el enemigo ha levantado en mi mente, a toda idea negativa, a toda idea que no es de Dios. Yo renuncio en esta hora en el nombre poderoso de Jesús. Tomo la autoridad de mi vida y ordeno en el nombre de Jesús que todo espíritu que ha controlado mi mente y que ha levantado fortalezas sobre mi vida, ahora en el nombre de Jesús retroceda. Usted diga, yo renuncio en el nombre de Jesús. Renuncio a las fortalezas que me ataban, que me tenían preso. Renuncio a las fortalezas que me impedían ver el propósito de Dios. Renuncio a las fortalezas que me impedían conocer a Dios, conocer su voluntad, conocer su propósito. Renuncio a las fortalezas que me impedían vivir la vida en abundancia, que me impedían vivir la vida plena. Diga, yo renuncio hoy a esas fortalezas y hoy rompo esos tratados legales que me tenían atado al mundo de las tinieblas. En el nombre poderoso de Jesús, renuncio, dígalo en esta noche, renuncio a toda herencia paterna y materna que me tenía subyugado a la esclavitud, que me tenía preso de mis pensamientos, que me tenía preso de hábitos que a Dios no le agradaban. En el nombre de Jesús, yo renuncio, repítalo, en el nombre de Jesús, renuncio a todo aquello que me aleja de Dios y que me hace vivir en una fortaleza espiritual, que me hace vivir preso de mis ideas, preso de mis decisiones, preso de consecuencias de pecado, en el nombre poderoso de Jesús. Padre, delante de tu presencia estamos en esta noche. Yo te doy gracias, Señor, por tu palabra. Gracias por cada una de las personas que me está escuchando, que me está viendo. Ahora, Señor, en el nombre de Jesús, yo te pido que tus ángeles estén viniendo desde el trono para hacer este trabajo, para traer liberación, para romper actas, para romper títulos, romper decretos, Señor, que nos son contrarios. En el nombre de Jesús, bendito Dios, envía del cielo ángeles, Señor, que vengan rompiendo esas actas, títulos y decretos. Yo declaro en el nombre de Jesús libertad sobre estas personas que me están viendo y escuchando. Ahora doy la orden a espíritus de control mental y manipulación sobre la mente que han generado fortalezas, ideas que pueden causar situaciones difíciles, ideas que están perturbando la paz, que están quitando la posibilidad de vivir la vida plena. Ahora, en el nombre de Jesús, a todo espíritu inmundo de control mental y manipulación, a todo principado de Alastor, ahora yo le ordeno que suelte la mente. Ahora, en el nombre poderoso de Jesús, te ordeno suelta la mente. Van a subir y van a salir por la sangre de Cristo que fue vertida en la cruz del Calvario. Hoy declaro libertad sobre tu vida, libertad sobre tu mente, libertad sobre tus pensamientos. Esas fortalezas comienzan a ser derribadas en el nombre de Jesús. Esas ideas que no eran de Dios comienzan a ser derribadas en el nombre de Jesús. Padre, en el nombre poderoso de Cristo, ahora trae libertad. Rompe, Dios mío, toda estructura mental. Ahora, todo espíritu de control mental y manipulación, te ordeno que sueltes. Te ordeno que sueltes toda herencia materna y paterna. Caiga en tierra ahora en el nombre de Jesús. Todo espíritu inmundo que ha estado ejerciendo control sobre tu vida, ahora suelta el anclaje en el nombre de Jesús y recibí liberación en esta hora. Si había espíritus inmundos que te estaban atormentando, que estaban teniéndote subyugado al pecado, subyugado a una vida de tristeza, una vida de pena, en el nombre de Jesús, ahora suelta tu vida, tiene que subir y salir en el nombre de Jesús. Yo declaro libertad sobre tu alma, declaro libertad sobre tu mente, en el nombre poderoso de Jesús.
Jesús. Las cadenas se rompen en esta noche y sales a libertad. Hoy se abre la cárcel de tu alma y sales a libertad en el nombre poderoso de Jesús. Padre, vengo delante de tu trono, vengo delante del tribunal del cielo, rogándote, Dios mío, que obres de manera milagrosa, de manera poderosa sobre la mente y el corazón de cada una de las personas que me está viendo. Rompe, Dios mío, toda estructura mental, rompe, Dios mío, toda fortaleza. Al abismo y sin retorno le doy la orden a todo espíritu que está gobernando las mentes, que suelte y que retroceda al abismo y sin retorno en el nombre de Jesús. Hay libertad en el nombre de Jesús. La sangre de Cristo fue derramada para que vivamos en completa libertad, para que podamos gozar la vida de abundancia, para que podamos ser ministrados por el Espíritu Santo a diario, para que Dios se revele a nuestras vidas. Así que ahora en el nombre de Jesús declaro libertad sobre tu vida, declaro que las cadenas se rompen, declaro que el yugo se pudre en el nombre de Jesús y sales a libertad, tu alma sale a libertad. Padre, en el nombre de Jesús, en el nombre de Jesús, trae libertad, Dios mío, trae libertad, Señor, para que vivamos la vida plena y en abundancia, en el nombre poderoso de Jesús. Señor, yo te doy gracias en esta hora, gracias porque sé que lo que estamos pidiendo, hecho está para tu gloria, Señor, hecho está para tu gloria. Hay libertad en el nombre de Jesús. Aquellas áreas en tu vida que estaban en cárceles de oscuridad, en pensamientos que no te permitían ni siquiera conciliar el sueño, hoy esas cárceles se abren, hoy esas áreas son limpiadas en el nombre poderoso de Jesús, en el nombre poderoso de Jesús. Te damos gracias, Señor, gracias por tu poder que está obrando en nuestras vidas, gracias, Señor, porque estás abriendo nuestras mentes para conocerte, estás trayendo luz a nuestros pensamientos. Gracias, Señor, porque tú estás trayendo tu palabra para levantarnos, para restaurarnos, para darnos vida nueva, para que podamos vivir la vida plena. En el nombre poderoso de Jesús. Gracias, Señor. Gracias porque sé que todo principado, todo espíritu inmundo que ha venido para perturbar las mentes, hoy retrocede al abismo y sin retorno. Yo declaro libertad sobre tu vida, declaro libertad sobre tu alma, declaro libertad sobre tu mente. Ya no más pensamientos negativos, ya no más pensamientos que te cautivan y te subyugan al pecado, ya no más pensamientos que te tienen paralizado en una fortaleza, ya no más pensamientos que no te dejan avanzar para vivir la voluntad del Padre. A partir de hoy declaro en el nombre de Jesús que tus pensamientos son pensamientos de bien, pensamientos de paz, pensamientos donde el Espíritu Santo fluye y podés vivir la vida en abundancia. El Señor comienza hoy una obra nueva. El Señor hoy destruye fortaleza sobre tu mente. En el nombre poderoso de Jesús yo lo declaro y te doy gracias, Señor. Gracias por esta oportunidad. Señor, obra sobre los cuerpos, aquellos que necesitan sanidad. En el nombre de Jesús, bendito Dios. Obra milagros sobrenaturales, Señor. Confiamos en que las llagas de Cristo fueron para curar nuestras vidas, para curar nuestros cuerpos. Por eso declaro sanidad sobre todo aquel que lo necesite. Declaro sanidad en el nombre poderoso de Jesús. Reciba el milagro que necesita en esta noche, en el nombre de Jesús. Te doy gracias, Señor, porque sé que hecho está para tu gloria, Dios Padre. En el nombre poderoso de Jesús. Gracias, porque sé que obras milagros. Espíritu Santo, llena a cada uno de mis hermanos, llena su corazón con tu presencia, inúndalos de tu presencia para que ellos puedan discernir cuando el enemigo viene con pensamientos que no son tuyos, Señor, para atacar su mente. En el nombre de Jesús, en el nombre de Jesús, Espíritu Santo, llena los corazones. Te alabamos, Señor, en esta noche, te adoramos. Bendecimos tu nombre, Señor. Bendecimos tu nombre. Diga conmigo: ato todo espíritu de venganza que se levante en contra de mi vida. Ato todo ataque, todo contraataque. Y declaro en el nombre de Jesús que lo que hemos pedido hecho está. Te damos gracias, Señor, en el nombre de Jesús. Amén y amén. Gloria a Dios. Damos gracias al Señor por este tiempo. Gracias a Dios por poder entrar a tu casa y compartir una palabra de parte del Señor. El día miércoles, 7 de la noche de Argentina, una vez más nos estamos encontrando a través de este medio y compartiendo palabra del Señor a través de este tema, ¿sí? Las fortalezas
de la mente, ¿sí? Si este mensaje te bendijo, compartirlo, ¿sí? Con amigos, familiares, con alguien que realmente lo necesita. Sabemos que hay mucha necesidad a nuestro alrededor, pero es bueno que haya personas específicas que están necesitando este tiempo, esta palabra, compartirla. Dios bendiga tu vida. El día miércoles, una vez más, los espero. Ha sido una bendición para mí poder estar este tiempo con ustedes. Un abrazo grande, saludo para todos. Hoy hubo mayoría de Argentina, así que nos alegramos. Los hermanos que nos ven en diferido, les mandamos un abrazo grande. Y bueno, también nos pueden encontrar en YouTube, ¿sí? Yo creo que estoy como Cintia Agüero, ahí me buscan y pueden también ver estos mensajes en YouTube. Que el Señor les bendiga y el día miércoles estamos una vez más a través de este medio. Abrazo grande, bendiciones.